comenzamos entonces. Continuamos con la clase. Entonces, tal como lo había comentado, vamos a compartir El corona. el escritorio. Vamos a compartir acá. Perfecto. Y ahí está la presentación. Ya. Entonces, bueno, en primer lugar, quisiera, digamos, comentarles que esta clase, bueno, esta clase en particular, la primera, es una clase más bien teórica, ¿ya? Así que desde ya doy la excusa y me pongo, y esta sí es un parche de altanería, porque esta clase es un poquito latera en la clase de hoy, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más entretenida posible, ¿cierto? Para que no le aburra tanto. Pero es necesario ver este tema, además, bueno ustedes se van a dar cuenta, es necesario, ¿ya? Pero bueno, entonces la primera unidad, ¿cierto? Tiene como nombre una introducción, ¿cierto? Una introducción a la informática, a la computación y a todo lo que eso, digamos, incluye. Los temas son el computador como concepto, que es un computador, ¿cierto? Que obviamente puede sonar un poco obvio, pero no lo es tanto como vamos a ver a continuación, ¿ya? El concepto de software, ¿qué es software? ¿Cuál es su diferencia también con el hardware? ¿Cierto? Los lenguajes de programación, ¿qué es un lenguaje de programación? Y para finalizar, ver el concepto de algoritmo, ¿qué es un algoritmo? ¿Ya? Ya. Bueno, primero mencionar que un computador es un dispositivo que es de tipo electrónico, ¿cierto? Que se usa para poder procesar información, para poder procesar datos, ¿ya? Está el concepto del input, ¿cierto? Porque el computador recibe datos, ¿cierto? Recibe información, ¿cierto? O mejor dicho, recibe datos, ¿cierto? Los procesa y los entrega convertidos en información, ¿ya? Para entender el concepto del computador tendríamos que remontarnos a mucho tiempo atrás, ¿cierto? A las primeras máquinas de cómputo, donde estas máquinas eran grandes armatostes, ¿cierto? Digamos, casi piezas completas, donde estaba, ¿cierto? Donde deberían procesar información. Y la capacidad que tenían era, pero muy poca, quizás incomparable o impensado, ¿cierto? Si lo comparamos con el nivel de procesamiento que tienen los sistemas hoy en día, ya que es bastante distinto, ya pero lo que hace el computador en sí, en términos generales, en términos, digamos, bastante generales, es recibir información, procesar esa información y entregarla como un resultado, ¿ya? Eso. Bueno, cuando hablamos de ingeniería, ¿cierto? Y aquí también tengo que entender por qué vamos a hablar de esto, o sea, por qué hablamos del computador, ¿cierto? En un ramo, en un contexto que es de ingeniería. Y también eso responde a la pregunta del por qué tomar este ramo o por qué entender esto, ¿ya? Pero si revisamos el concepto de ingeniería, ¿cierto? Como de definición, ¿cierto? Entendemos que es el conjunto de técnicas, ¿cierto? Que permite poder resolver determinados problemas, ¿ya? Problemas que afectan evidentemente a la humanidad, ¿ya? Entonces, evidentemente, hay problemas, ¿cierto?, que es muy difícil poder resolver, problemas ¿cierto?, que el hombre no puede, bueno, que a veces podría ser bastante obvio, ¿cierto?, por ejemplo, como, o quizá no tanto, por ejemplo, como desear la paz mundial, por ejemplo, son problemas que no se pueden resolver, ¿cierto? O que quizás las soluciones que, si nos ponemos a pensar, ¿cierto? Fríamente, es como que todos se lleven bien y acabemos la guerra, y sería espectacular, pero eso obviamente no pasa, ¿cierto? Entonces, eso es como, me refiero a otros contextos, a otros países por si acaso, no estoy haciendo alusión a nada, digamos, interno, ya, por si acaso, para que no se sientan aludidos, ¿cierto? O no se malinterprete, ¿ya? Pero eso. Entonces, en general, la ingeniería lo que busca es resolver los problemas, ¿cierto? Y para eso el computador es un tremendo aliado, ¿ya? Y puede ayudarnos bastante en la búsqueda de datos, ¿cierto? En el procesamiento de información, a fin de poder resolver alguna problemática, ¿cierto? Que es como transversal, ¿ya? Bueno, dentro de las partes que componen un computador, ¿cierto? Tenemos entradas, unidades de entrada y unidades de salida, ¿ya? El computador, ¿cierto? Cuando hablamos del computador, ¿cierto? Como tal, o toda la parte que es de cómputo, de cálculo de información, está lo que se conoce como el famoso CPU, ¿cierto?
Entonces, para poder interactuar con esa CPU, yo necesito dispositivos que permitan ingresar información a esa CPU y otros dispositivos que permitan poder mostrar las respuestas que me entrega esa CPU. ¿Ya? Y por tanto, ahí tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Son como el intermedio, ¿cierto? Para que el ser humano interactúe con el computador. ¿Cierto? De lo contrario, no podría haber, digamos, generarse, digamos, esa interacción, ¿cierto? Por ejemplo, ejemplos son esos dispositivos que me di que son bastante viejos, ¿cierto? Pero bueno, ese teclado es como del año de la cocoa, como diría por ahí unos amigos míos, ¿cierto? Pero hay un teclado, un mouse, por lo menos ese mouse es USB y no es PS2, por lo menos. Así que, pero bueno, a ver. Tum, tum, tum. El teclado, sí, un clásico de clásicos. Tanto tiempo ahora ya los computadores de escritorio ya como que no, Yo sigo ya no ocupando esa mucho. tecla. Como que ya no, ya ahora es más notebook ya la cosa, ya ha cambiado bastante. Y bueno, en buena hora, ¿cierto? En buena hora pasada. Ya. Eh, Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿O alguna acotación? No. A ver, no dice. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, mi estimado. Ya. Bueno, cuando hablamos de memoria, ¿cierto? Siempre obviamente se nos viene, se nos viene directo a la mente, ¿cierto? Conceptos del cerebro, etcétera, si hablamos del cuerpo humano, ¿cierto? Pero si lo hablamos a nivel del computador, ¿cierto? La memoria son los dispositivos electrónicos que permiten poder almacenar información, ¿ya? Y en este sentido, hay altos tipos de memoria, ¿cierto? Está memoria primaria, memoria secundaria, ¿cierto? De estos niveles, dependiendo de lo que yo quiera guardar, ¿ya? Pero en general, la memoria, los guardadores de memoria de un computador, son dispositivos electrónicos, ¿cierto? Dispuestos generalmente en forma de celdas continuas, ¿cierto? Donde yo puedo ir almacenando información. Ya hablamos de millares de celdas, ¿ya? O sea, ahora cada vez la cantidad de procesamiento es bastante mayor, ¿ya? Perfecto. Ya, entonces, si nosotros tenemos un microscopio digital, ¿cierto? Para poder ver lo que guarda una memoria por dentro, ¿cierto? Y viéramos al nivel más elemental de la información, veríamos que es solamente un conjunto de ceros y unos, ¿ya? Esos ceros y unos, ¿cierto? Se denominan bits, ¿ya? Un bit es la unidad básica y elemental de cómo se almacena la memoria en un computador, en un dispositivo en general, ¿ya? Ahí hablamos del código binario. Ya cuando hablamos de código binario, hablamos de un código en el cual todo se expresa en función de 0 o 1. ¿Ya? Ahora, eso lo entiende la computadora, ¿cierto? El computador entiende, él puede entender a nivel de ceros y uno. Evidentemente nosotros no, ¿cierto? Nosotros entendemos en forma de números, en forma de letras, ¿cierto? Y para poder llegar de ese 1, 0, 1, tanto, 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 llegar a algo que yo pueda entender o pueda comprender como ser humano, ¿cierto? Ahí usamos el concepto del byte. Y el byte es la unión de 8 bits, ¿ya? 8 bits forman un byte, lo que se llama un octeto, ¿ya? Y un byte es un carácter de información. Ya de hecho, si ustedes analizan, ¿cierto? Si un un byte, perdón, bien digo, tiene 8 bits, ¿cierto? Y cada bit va entre 0 y 1. ¿Cuántas posibilidades tiene un byte? ¿Alguien me lo puede decir por chat? No entendí. Uh -huh. Que no entendí. A ver, repito la pregunta. Si un byte tiene 8 bits y cada bit tiene, tiene dos posibilidades, 0 o 1, ¿cuántas posibilidades distintas tengo en un byte? Son infinitas, po. O sea, puedo hacer la cadena de combinaciones o no. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo? Yo diría que más que 16, ¿ah? Si un byte fuera de 4 bits, ahí serían 16 posibilidades. 8 factorial, no mucho. A ver, veamos, 8 espacios, cada uno tiene 2 posibilidades, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces, ¿o no? 2 a la 8, ¿no? ¿Cuánto es 2 a la 8?
2 elevado a 8. Obligado a sacar la calculadora. 256 o no. 256, exactamente. 256. Don Benjamín, por fin. Don Benjamín, muy bien, por fin. Sí, exactamente. Entonces, en un byte, yo tengo 256 posibilidades distintas de combinaciones entre ceros y unos, ¿ya? Entonces, generalmente, lo que uno hace con un byte, y más adelante ustedes van a ver, y vamos a ver nosotros, el concepto, por ejemplo, de la tabla ASCII. La tabla ASCII es una definición o es una transformación de la cual yo expreso un número que va entre el 1 y el 256, o perdón, entre el 1 y el 256, y eso me representa un carácter, ¿ya? Y la tabla ASCII, por ejemplo, me dice que el código, no sé, 72, por ejemplo, es la letra C, por dar un ejemplo, no recuerdo en este momento. O que el 64 es el arroba, el 92 es el backslash. Entonces, dependiendo del número, eso se expresa como un carácter, y así la computadora puede ir haciendo esa asociación, ¿cierto?, entre un número, ¿cierto?, y un carácter. Entonces, es una forma bastante interesante de verlo. Pero eso es el código binario, ¿ya? Entonces, imagínense que yo quiero almacenar ese texto, ¿cierto? Ese texto donde cada letra es un byte, ¿cierto? Si yo quisiera guardar esto en una estructura dentro de, digamos, del disco duro, dentro de la memoria RAM o de un pendrive, ¿cierto? Me usaría un total de 28 bytes para poder ser almacenado este texto, porque evidentemente cada letra, ¿cierto?, corresponde, en este caso, a un byte, ¿ya? Eso. Ahora, nosotros hemos dicho entonces que la unidad elemental, ¿cierto?, para almacenar la información, o sea, siempre se dice que es el byte. En realidad la unidad elemental sería como el bit, pues si lo llamamos como, si nos vamos como súper en la profunda, ¿ya? Pero siempre se habla de que la unidad elemental es el byte, ¿ya? Ahora, yo no puedo expresar todo en términos de bytes porque serían como millones y millones y millones de bytes, ¿ya? Entonces, por eso se expresa en función, digamos, de potencia, ¿cierto?, de múltiplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que un kilobyte son 1024 bytes, ¿cierto? Siempre se usa el 1024 por la escala de 2 que representa el código binario, porque todo es 2 elevado a la tanto. Entonces, por eso se usa el concepto del 1024 y no se usa los 1000, que es lo que la gente tiende a confundir. Hay gente que dice que un kilobyte son 1000 bytes, y eso es un error, son 1024, ¿ya? Entonces, un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes, un gigabyte son 1024 megabytes, ¿cierto? Y un terabyte son 1024 gigabytes, y así sucesivamente con todas las unidades, ¿cierto?, que corresponden. Creo que la que viene después es peta, creo, si no me equivoco. Después de tera, creo. Ahora estamos en orden de los terabytes. Cuando cuando yo era lolo eso, o mucho más niño, digamos, no se hablaba o no se pensaba al nivel de los terabytes. En ese tiempo los computadores tenían la no despreciable suma de 128 megabytes de RAM, incluso menos, casi a conocerlo de 32 megabytes de RAM, ¿cierto? Eran otros Más tiempos. o menos, sí. ¿Sí? ¿Perdón? Nada. Ah, ya. Ok, muchas gracias. Sí, pero bueno, ha cambiado harto la cosa, ha ido evolucionando, ¿cierto? Para bien, evidentemente. ¿Ya? Bueno, entonces, habíamos dicho que tenemos distintos tipos de memorias, ¿ya? Está la memoria principal, ¿cierto? Que es la memoria donde se guardan los datos que van hacia los dispositivos de entrada y salida, ¿ya? Ahora, hay que tener ojo que la memoria principal, ¿cierto? Es la que permite conectar, digamos, la parte software, ¿cierto? Con la parte hardware, ¿ya? Por eso es importante, ¿ya? Ahora, dentro de la memoria principal, ¿cierto?, se distinguen dos tipos, ¿cierto? Está la ROM y está la RAM. La memoria ROM, ¿cierto? Y la palabra ROM significa Read Only Memory, o memoria solamente de lectura, ¿cierto? La memoria ROM es aquel espacio en el computador que guarda los programas fundamentales del computador, la memoria ROM, ¿ya? ¿Qué pueden encontrar en la ROM? Por ejemplo, generalmente se encuentra lo que se llama el BIOS o la BIOS, ¿cierto? No sé si ustedes han visto
o escuchado, ¿cierto?, el concepto de la BIOS. Es como el programita que viene en todas las placas madres, ¿cierto? Que si yo echo a perder la BIOS de la placa madre, se echa a perder la placa madre completa, eso es verdad, ¿cierto? Así que, ojo, cuando quieran actualizarla, de hecho, se puede actualizar la BIOS de un computador, pero generalmente está hecha para que no, o sea, se puede actualizar, pero hay que tener ojo. Hay que tener ojo actualizando la BIOS, porque se puede echar a perder la placa madre. Así que eso. Pero ahora ya los compus ya, antiguamente uno jugaba más con eso, pero ahora ya los notebooks ya no, pero bueno, ya no es tan común como antes. Ya, eso en cuanto a la memoria ROM. Bueno, ahí hay unas bien antiguitas, unos chipsets por ahí, pero eso. ¿Ya? Ya, esa es la memoria ROM, ¿ya? Entonces la memoria ROM, la gracia que tiene es que la memoria ROM no se pierde, ya la memoria ROM no se va a modificar casi nunca, o no se debería modificar, ya es solamente de lectura. Yo no voy a escribir esa información, o sea, podría hacerlo, pero no, generalmente no se hace. Yo podría sobrevivir con un computador mucho tiempo sin actualizarle la memoria ROM. Así que, de hecho, eso se puede dar. Ahora, si el fabricante tiene una actualización de la BIOS de mi computador, de mi placa madre, a veces es mejor hacerlo, ¿cierto? Puede haber algún problema más grave, así que, pero, como les decía, no es tan recomendable. Y la memoria RAM, ¿cierto? Es distinta, porque la memoria RAM, bueno, de hecho ya su nombre es distinto, ¿cierto? Significa Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio, ¿cierto? Y la gracia de la RAM es una memoria puente entre la memoria secundaria, ¿cierto? Y los periféricos del computador, o quienes usan esa información, ¿ya? Recordemos que todos los periféricos, ya sea el mouse, el teclado, la impresora, el monitor, ¿cierto? Todos están mandando solicitudes a través de la placa madre, porque todo se conecta a la placa madre, ¿cierto? Si usted habla en el computador, y esos computadores obviamente no hagan con un notebook, que es más difícil, no es recomendado, háganlo con un computador de escritorio, viejito, alguno que tengan, ábranlo, háganlo, desármenlo, ¿cierto? Se van a dar cuenta que todo está conectado a la placa madre, ya sea el monitor, ¿cierto? Bueno, el puerto, en este caso el puerto VGA o puerto HDMI, depende de lo que estén ocupando en el computador, digamos. Todo está conectado ahí, todo pasa por la placa madre, ¿cierto? Entonces la placa madre necesita un espacio de memoria en el cual se pueda almacenar la información de forma temporal, no pasar directamente desde el disco duro, donde está la información, hacia los dispositivos directamente. Tiene que haber un espacio de almacenamiento, un espacio de una memoria de paso, ¿ya? Y esa memoria de paso es la RAM, ¿ya? Entonces todas las cosas que se van a procesar están guardadas en la RAM, ¿ya? Ahora, la gracia de la RAM es que es de tipo volátil, significa que la RAM en algún momento se va a perder. Si yo reinicio el computador o lo apago, la RAM se borra y se pierde, ¿ya? A diferencia de la ROM, que nunca se va a perder, ¿ya? Salvo situaciones, digamos, extremas, ¿ya? Eso. ¿Qué quiere decir con que se pierde? Ah, que se borra la memoria, se elimina. Todo lo que esté en la RAM se elimina. Una vez que se apaga Ya, el pero ¿es computador. como un reseteo y después vuelve a usarse o Claro, se... queda disponible para cuando tú quieras, cuando tú prendas el computador de nuevo, se va a vaciar la RAM y va a volver a ocuparla de, digamos. Ah, ya, ya. Ujú. De hecho, ¿se acuerdan de la famosa pantallita azul de Windows? ¿Se acuerdan de esas pantallitas azules? Sí. ¿Pantallazo azul? Esas pantallas Clásico. azules. ¿Así? Sí, esos errores graves. Algunos de esos errores también se asocian a colapsos en algunos casos de memoria RAM, de memoria, colapsos de memoria. Entonces, en algunas situaciones también, o cuando no se puede leer la memoria por X tema, también son problemas graves en el computador. De hecho, si ustedes abren un computador y le sacan la RAM, cuando quieran prender el computador les va a dar, va a sonar unos pitidos, así como X cantidad Ya. de pitidos, dependiendo de la marca de la placa y del modelo, es una X cantidad de pitidos. Pero les suena, no parte nada si no está la RAM puesta. Pero prende el computador, pero la RAM no, pero no haría nada, no entraría al disco duro. Ya. Eso. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No. ¿No? ¿Ninguna? Súper. Perfecto. A ver.
Alguien preguntaba en el blog anterior y no había respondido, pero vi la pregunta y no alcancé a responderla. Alguien preguntaba por qué la universidad no nos daba una cuenta de Zoom, digamos, a nosotros, pero no, sí, de hecho lo da, pero con otra plataforma que es de Google, ¿ya? Ahora me estaban avisando los colegas, lo que sé que el semestre pasado estuve trabajando con Zoom, pero ha sido usada la cuenta de otra institución. Así que, pero no, ahora vamos a hacer las cosas bien, ¿ya? Eso. Bueno, respecto de la CPU, ¿cierto? Cuando hablamos de la CPU, ¿cierto? Ahora tenemos que ir cambiando un poquito los conceptos, porque cuando uno habla de CPU, habla de la caja, ¿ya? De la caja gigante, así como, esta es mi CPU, pero en realidad eso no es la CPU, eso es el gabinete, ¿cierto? Que no es lo mismo que la CPU. La CPU es la central, unidad central de procesamiento, ¿ya? Eso Central Process Unit, ¿ya? Por eso todas estas siglas vienen del inglés, ¿ya? Entonces, la CPU es el hardware, digamos, dentro del computador que va haciendo todas las instrucciones de los programas, ¿ya? Y va dirigiendo y orquestando la cosa. Es como, imagínense usted un director de una orquesta, ¿cierto? El que está diciendo, tú haces esto, tú haces lo otro, dirige para acá, dirige para allá, ¿cierto? Eso hace la CPU, todo pasa por la CPU, y controla y hace todos los cálculos necesarios. Es un dispositivo pequeñito, un chip, ¿cierto? Pero que en realidad es como el cerebro del computador. Ese es como si tratara de buscar el cerebro del computador, podríamos decir que es la CPU. Ahí está todo. En todo caso, a diferencia de otras cosas, ¿cierto? La CPU no guarda nada, ¿cierto? La CPU, ¿cierto? Procesa información, ¿cierto? Pero técnicamente almacenar información como tal, o sea, hay un espacio obviamente de caché que tienen ahí otros procesadores, ¿cierto? Pero tiene un espacio, ¿cierto? De memoria, pero no es todo, no es el todo, ¿ya? Procesa información, ¿ya? Pero eso es la CPU. Bueno, entonces la CPU se puede dividir en dos componentes, la unidad de control y la unidad aritmética lógica, que son como partes dentro del procesador, cada uno se encarga de distintas cosas. La unidad de control se encarga de ejecutar tareas, es decir, tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro, ¿cierto? Por eso cuando hablamos de multiprocesadores o de procesadores que se puedan dividir, ahí cada uno obviamente pues, se puede dividir tareas y anda mucho más rápido y es mucho más expedita la función del computador a mayor cantidad de procesadores o núcleos, ¿cierto? Y obviamente el desempeño mejora considerablemente. ¿Ya? Y la otra parte es la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica es la que hace las operaciones matemáticas, ¿cierto? Las operaciones, bueno, matemáticas tanto aritmética como lógica, ¿cierto? Como la resta, la división, la multiplicación y las comparaciones. ¿Ya? Todo eso lo hace la unidad aritmética lógica. ¿Ya? Y ambas cosas, obviamente, son parte de esta CPU. Bueno, y aquí más o menos explica, ¿cierto?, lo que hace. Cuando hablamos del microprocesador hablamos del chip completo, ya lo que nosotros denominamos coloquialmente el procesador. ¿Ya? Cuando hablamos del procesador, del dispositivo, el chiquito del chip, hablamos de esto. ¿Ya? Y dentro de él está esta unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Y bueno, y todo se conecta directamente al procesador, tanto los dispositivos de entrada como los dispositivos de salida. ¿Ya? Los dispositivos de salida obviamente solamente reciben un input, ¿cierto? Y van a mostrar información al usuario finalmente. Los dispositivos de entrada y salida van interactuando, digamos, directamente. Bueno, estos son los dispositivos de entrada. Lo que pasa es que hay ciertos dispositivos, ¿cierto?, que permiten tanto recibir información como poder mandar información, ¿ya? Se pueden tener un comportamiento dual, ¿ya? Eso. Bueno, respecto al almacenamiento, ya cuando hablamos de almacenamiento secundario, porque antes hablamos de almacenamiento primario, cuando hablamos de almacenamiento secundario, está hablando de los discos duros, ¿ya? Y el disco duro, bueno, aquí está el disco duro antiguo, del año de la Cocoa, como había dicho anteriormente, ¿cierto? Los discos antes estaban formados por, digamos, un conjunto de platillos, ¿cierto? Que eran recorridos por unas cabezas, digamos, que se llamaban las cabezas electrograbadoras. Entonces esas cabezas electrograbadoras pasaban por los platillos y iban leyendo la información. Entonces, ¿cuál era el problema de eso? Que a veces la información de un mismo archivo o de un mismo sector o conjunto se guardaba en distintos lados de un disco duro. Entonces, ir a buscar la información y hacer esta lectura, ¿cierto? En milisegundos no se nota mucho, ¿cierto? Pero mientras más dispersa esté la información, es más complejo leerla. Y hoy en día eso ya está cambiando. Hoy en día se habla del concepto de los SSD o discos de estado sólido, ¿cierto? Ya obviamente
la ventaja que tienen es que se procesa mucho más rápido la información. De hecho, los computadores vuelan con un disco de estado sólido y se van a dar cuenta. De hecho, conviene bastante, pero la desventaja es que son más caros, mucho más caros que un disco tradicional, que un disco SATA. Ahora están los discos SATA ya, o sea, los últimos, no sé. Ya estoy medio oxidado, ya como ustedes se dieron cuenta ya. Yo hace tiempo que ya no, hace tiempo que dejé de armar computadores ya como parte de, mi, de mis trabajos. Ya hace tiempo ya dejé de armar computadores. Pero bueno, ahora está el disco de estado sólido, son bastante más caros, pero bastante más rápidos, ¿ya? Y bueno, y además también tienen, ahí tienen los lectores de, bueno, CD o DVD, ya CD muy antiguo, DVD, incluso también DVD, ¿cierto? Pero eso, en distintos conectores. Sería por detrás un lector, digamos, de DVD. Se conecta, el puerto, si no me equivoco, claro, este es el cable de alimentación y este es el cable de datos, ¿ya? Eso. Bueno, una placa madre también, como ustedes pueden ver, esa es la placa madre, un ejemplo de placa madre, tiene distintas ranuras, ¿cierto? Aquí aquí va el procesador, esto es lo que se llama el socket, ¿cierto? Aquí va el procesador, estas son las ranuras para memoria RAM, ¿cierto? Después algún puerto por ahí, y no logro distinguir las otras cosas. No logro distinguir, no me da tanto la vista. Pero bueno. Este que era la corriente. Por acá en el costado este que era la corriente, me parece. No sé, estoy seguro, pero habría que ver. No alcanzo a verlo bien. Pero es un ejemplo de placa madre. Todo se conecta, digamos, todo dispositivo se conecta directamente a la placa madre y de ahí se conecta obviamente una fuente de poder. ¿Ya? Todo gabinete tiene una fuente de poder que se conecta a la placa madre y de la placa madre será la energía a todos los demás dispositivos. ¿Ya? Por eso también es muy importante. Y por eso obviamente se llama la placa madre. ¿Ya? Por lo mismo. De hecho, es como generalmente la parte más cara de un computador puede ser la placa madre, a no ser que usted tenga un gabinete ultra, super, luper, bonito, con de enfriamiento, qué sé yo, bonito, con luces, ¿cierto? Ahí sería otro escenario. Pero bueno, yo nunca tuve uno de esos, pero no importa. Pero bueno. Pero bueno, ya. Estos son tarjetitas de video de red de sonido, ¿cierto? También bastante antiguas, como ustedes pueden ver, pero eso, bueno, antiguamente los computadores, como ustedes saben, o lo habrán contado, ¿cierto? Los computadores eran todos de escritorio, ahora ya han cambiado, ahora son casi todos tenemos notebooks, perdón, y ha cambiado bastante la cosa, ¿cierto? Pero antes era como parte de entretención, ¿cierto? Andar armando, quizás ustedes también arman computadores todavía, ¿cierto? Quizás todavía, Sí, sí, los que son buenos para los juegos, los gamers. sí, eso. Sí, tener su tarjeta, su última tarjeta con RAM Sí, independiente, ¿cierto? Mm. Para jugar, no sé, Fortnite, ¿cómo le llaman ustedes? para Fortinet. estudiar, ¿no? O para estudiar, para Para investigar. estudiar. Estudiar. Claro. Nunca imaginé que lo usaran para otra cosa, que no fuera estudiar. Pero bien, bueno, es una fuente de alimentación, como ustedes saben, ¿cierto? Todo CPU tiene que tener una fuente de alimentación. La fuente de alimentación, acá se conecta el cable de poder, ¿cierto? Por el lado de atrás, digamos, se conecta el cable de poder. Ahí ustedes le pueden definir hacia qué voltaje, dependiendo del lugar donde están. Hay que tener cuidado con eso, sí, colocaron el correcto, ¿eh? Que pueden quemar la placa madre y pueden dejarla en barra. Y por el otro lado, tienen los cablecitos que van a dar a cada uno de los dispositivos que tenga la CPU. Las fuentes tienen, de hecho aquí se notan, si ustedes ven acá hay una maraña de cables, todos esos cables van a dar a cada uno de los dispositivos que tiene dentro de la CPU. Van a dar al lector, van a dar bueno, antiguamente a la disquetera de mis tiempos, pero bueno, a una disquetera de 3,5, ¿cierto? Si es que tenía disquetera, pero bueno. Pero tiene conectores para todos los dispositivos, ¿ya? Eso, una fuente de poder. Ya. Y eso. Ya el otro tema ya me parece que es software, veamos cuántas diapos. No, quedan bastantes diapos. Y el otro concepto de software. A ver. Ya bueno. Para terminar, para el último tema, antes de pasar, que ya este es un tema un poco distinto. Pero bueno, cuando hablamos de software, todo lo anterior era hardware, ¿cierto? Todo lo anterior. Hay otro tema, otro mundo, que es el mundo del software, ¿cierto? Y el hardware son las partes duras, ¿cierto? O Física. tangibles
de un computador, ¿cierto? Ya. Y el software son las partes, o si lo traducimos literalmente, sería como las partes blandas de un computador o aquello que no se ve, ¿ya? Y veamos, a ver. Quedan 4 minutos, sí, muchas gracias por el aviso, mi estimado Juan. Bueno, entonces el software es, digamos, es la parte del computador que permite hacer esta interacción máquina o hardware, digamos, con los dispositivos, ¿cierto? O usuario de dispositivos. Eso, pero sí, ahora me acuerdo, menos que Juan me acuerdo que me quedan 4 minutos. No sé si quedan consultas hasta acá de lo que hemos conversado, ¿no? No, No, Todo no, bien. está bien. ¿No? Ujú. Perfecto. Mire, yo ya subí la PPT, de la unidad 1, la pueden ir chequeando. Voy a también subir la guía para que de antemano también puedan ir haciendo problemas, aprovechen el tiempo libre, ¿cierto? En la cuarentena recuerden que no hay que salir de casa si no es necesario, ¿cierto, chiquillos? Así que porfa, cuidarse. Me imagino que algunos están en regiones conectados, ¿cierto? En la metropolitana, ¿cierto? Quizás, o Valparaíso, ¿cierto? Estoy acá en Valparaíso, sé que estoy en mi casa y no espero salir. Así que... Ah, y voy a mandar, sí, voy a subir al aula virtual de el canal todas. de YouTube para que puedan ver este video y también de paso puedan, para que aprovechen el tiempo, vean también los videos de lenguaje C que subí para poder programar en lenguaje C, los que quieran meterse desde ahora. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? No. Bueno, agradecerle entonces la asistencia, invitarlo a que sigan presentes en las clases. Ah, no sale nunca. Pero bueno, no hay que salir por chiquillos, no hay que salir, hay que cuidarse ya. No tanto por uno, ¿cierto? Porque los que más le afectan son a los más Bueno. niños y a los más ancianos. Así que, ojo, ya a cuidarse chiquillos, ¿ya? Eso. Y bueno, y usemos los canales que tenemos, pueden mandar correos, pueden preguntar por aula, pero lo importante es que desde allá, recuerden, este ramo tienen que dedicarle tiempo, ¿ya? Tienen que dedicarle un tiempo, lo vamos a ir viendo a medida que pase el semestre. Cariños chiquillos, si no hay más preguntas, yo me despido. Estimados jóvenes y señoritas, que les vaya muy bien. Y eso, a ponerle vino y mucho éxito para este semestre. ¿La próxima clase cuándo sería? Martes 11 de la mañana, pero vamos a confirmar por vía aula, ¿ya? Pero martes y jueves. Ya, ya, muchas gracias. De nada, que estén bien. Chaito, saludos a todos. Chao. Chao, Chao, chao. sí. Chao.